nos perdamos en la ecuación, a la productividad secundaria bruta partido por lo consumido, ¿cierto? Y en este caso, lo consumido sería lo ingerido, ¿cierto? Sería lo mismo. Si el tema es entender qué se está haciendo. Ingerido. ¿Ya? Entonces podemos calcularlo. Tenemos lo asimilado. 13,5 partido por lo consumido. 33. ¿Cuánto nos daría? 0,41. 0,41. 1,41. Sí. Buenísimo. Acá, y acá, y acá, y acá, y acá. La primera entonces sería eficiencia de asimilación. Aquí vamos a hacer un corte. Eficiencia de asimilación igual 0,41. O ¿cómo se leería mejor las eficiencias? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cómo se lee esto? Este 0,41. Recuerden los... Eficiencia consumo. Sí, pero recuerden las unidades. Ese 0,41, ¿cómo lo leo yo? 41%. Exacto. 41%. ¿Ya? Entonces esa es la eficiencia de asimilación. ¿Ya? ¿Qué más nos piden? La eficiencia de crecimiento. La eficiencia de crecimiento es esta que está acá abajo, ¿cierto? Que es lo crecido, ¿cierto? Pongámosle acá la eficiencia de crecimiento va a ser igual a lo crecido, de alguna forma, lo crecido, o en este caso, la productividad secundaria neta partido por lo respirado, ¿cierto? Crecido por lo respirado. ¿Y qué sería lo respirado aquí? Respiración de herbívoros, ¿cierto? La respiración de herbívoros. Entonces, ¿cuánto sería la eficiencia de crecimiento? 0,58. Ya lo que sería igual a 58%. perfecto. 58%. Ya. Ahí estaría entonces completo este ejercicio. ¿Ya? ¿Se entiende mejor todo esto? De todas maneras, profe. Ahora sí. Ya, buenísimo, me alegro. Me alegro. Ya, pasemos entonces al último ejercicio que nos queda. Y este es más simple igual. Esto es para comprender la diferencia que existe entre biomasa y productividad. ¿Ya? Recordemos que la biomasa es algo que yo encuentro en el momento, mientras que la productividad es el cambio de eso que yo encuentro en distintos momentos, ¿ya? Entonces yo voy ahora a medir el pasto que tengo y eso va a ser biomasa, biomasa actual. Pero si yo mido hoy día y voy a medir pasado mañana,
voy a tener dos biomasas en dos momentos. Entonces, el cambio en esa biomasa es lo que yo voy a denominar productividad. Esta puede ser mayor o menor, ¿cierto? En el caso de que los árboles, las plantas, o sea, el pasto esté creciendo, voy a tener una productividad positiva, ¿cierto? Pero si yo llego y después tengo menos biomasa que antes, ¿qué pudo haber pasado ahí? Murió el pasto. Claro, ahí es donde tenemos problemas, ¿cierto? O entró una plaga, o entró un predador, o se enfermaron las plantas, o se murieron. Ese es el único caso, ¿cierto? O herbivoría, pero las plantas no se consumen a sí mismas, ¿cierto? A lo más se van a estancar en el crecimiento, pero perder crecimiento, eso, o productividad negativa, sí puede pasar, pero esos son los casos, ¿ya? Eh, entonces, en este caso tenemos que ir a medir la productividad y resulta que los campos son siempre muy heterogéneos. Entonces nosotros vamos a medir una parte y va a tener el pasto un poquito más largo que en otra parte, ¿cierto? Todos sabemos que en el suelo siempre hay una heterogeneidad espacial bien importante. Eh, entonces van a haber diferencias. Para poder obtener un valor más representativo, entonces se recomienda parcelizar y poder tomar varias mediciones para poder jugar con los promedios, ¿cierto? Entonces yo aquí fui en marzo y fui a medir cinco plots, ya lo que tiré fue un, un cuadrante de 1 metro cuadrado, ¿cierto? No puede hacerlo con madera o con alambre, ¿cierto? 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro. En 1 metro cuadrado, tirarlo al azar sobre el pasto y cortar todo ese pasto que está sobre la superficie dentro de ese cuadrante, ¿cierto? Entonces yo voy, lo peso, o sea, primero lo dejo secar al aire, o si tengo una estufa de secado, mejor todavía. Y una vez que esté seco, lo peso, ¿cierto? Y ahí me voy a quedar con el peso seco de la biomasa en gramos para cada uno de esos cuadrantes. Entonces yo tomé 5 muestras para tener estas 5 mediciones, tanto en marzo como en septiembre. Entonces, ¿cómo yo puedo aquí calcular la productividad? Lo primero que tengo que hacer es indicar el valor promedio, ¿cierto? Primero tomar el promedio de marzo y el promedio de septiembre. ¿Alguien nos podría cooperar con esos datos? Marzo 116 gramos. Perfecto. ¿Y septiembre? 350 gramos. Ya. Entonces ahora tenemos dos biomasas. Biomasa del tiempo 1, ¿cierto? Y biomasa del tiempo 2. ¿Ya? ¿Cuál es la productividad? La diferencia de esas biomasas en ese tiempo. Entonces, ¿cómo calculamos la productividad? ¿Cuál sería la diferencia aquí? Si yo tomo el tiempo 2 menos la biomasa del tiempo 1, me va a quedar la diferencia, ¿cierto? ¿Cuánto sería eso? Trabajando con los promedios. 234. 350, ¿cierto? Menos 116. ¿Cómo me dijo? 234. Ya, 234. Pero ahora tenemos otra unidad aquí, ¿cierto? Aquí teníamos, en el tiempo 1 teníamos eh, gramos, ¿cierto? Por metro cuadrado, ¿ya? Aquí que tenemos, aquí tenemos
gramos por metro cuadrado Kilogramos por... kilogramos por hectárea. No, eso sería lo mismo aquí, po. Yo podría después transformar eso. Bueno, podríamos jugar con eso, ya, pero todavía no. Por ahora tengo gramos por metro cuadrado. Pero, ¿por qué más? Por mes, Tal cual, aquí ya tenemos tiempo, ¿cierto? Pero esto no ocurrió en un mes. ¿En cuánto tiempo ocurrió? en 6 meses. En 6 meses, perfecto. Entonces, esa es la productividad en 6 meses. 234 gramos por metro cuadrado en 6 meses. Pero nosotros podemos calcularla de otra forma, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nos dicen que la podemos calcular en kilogramos por hectárea o en... igual está mal aquí, ¿cierto? Porque tendría que ser al mes, ¿cierto? O cada 6 meses o al año, qué sé yo, sí. Por ejemplo, si quisiéramos este valor al año, ¿cómo podríamos transformarlo? Multiplicando por 2. Multiplicarlo por 2. Tal cual, pues entonces tendríamos ese valor multiplicado por 2 y me quedaría gramos por metro cuadrado al año. Ahora, si quisiera gramos por metro cuadrado al mes, ¿cómo tendría que hacer con este valor? Dividirlo en 6. Dividido por Dividido en 6. 6. Exacto, ya. Entonces, saquemos la productividad al mes, pues. ¿Cómo sería en gramos al metro cuadrado al mes? Va, 39. perfecto. Ven tan más rápido que yo con mis lapicitos. Eh, al mes. Como me dijo 34, 39. 39. Ya. ¿Y ahora cómo pasamos esto a kilogramos por hectárea? Por 10.000. Primero por 10.000 para Por 10.000. dejarlo por hectárea, ¿cierto? Entonces sería 39, 390.000, ¿cierto? Gramos por hectárea al mes. Dame un segundito. Eh, ¿Y qué nos falta para quedar en kilogramos por hectárea? Dividirlo por 1000. Exacto, dividirlo por 1000. Entonces tendríamos 390 kilos. 390 kilogramos por hectárea al mes. Y ahí ya entendemos bien entonces las diferencias entre biomasa y productividad y en distintos... ya hagamos el último ejercicio, pasemos a kilogramos por hectárea al año. ¿Cuánto nos da? 4.680. Ya, perfecto. 4.680 entonces kilogramos por hectárea al año vamos a tener en este caso, ¿cierto? En esta cuantificación de biomasa. Ya, estaríamos entonces con esta parte. Creo que aquí terminaba la clase y ahora vamos a pasar a otra cosa. Eh, vamos a ir a trabajar. A ver, no sé si parece que lo tengo acá. Me habían dicho que se podía aquí también. A ver. Todavía no trabajo muy bien en él. No me aparece la opción.
Bueno, vámonos a las Profesor, clases. Dígame. la guía que había dado, esa hay que enviársela. ¿Hasta cuándo dijo que había plazo? Vamos a trabajar hoy con esa guía Ya. y los resultados los envían hasta antes de la próxima sesión. Ah, ok. ¿Próxima sesión en la próxima clase? Sí, la próxima clase. Ah, ya. Gracias. Ya, a ver. Vamos a hacer una red trófica, ya generalizada, de maíz, para que juguemos un poco. A ver, voy a hacer unos dibujos y luego le vamos rellenando, ¿cierto? Primero voy a ver si no tengo... Bueno, vamos a usar esto como un pequeño sol, ¿cierto? Un lindo sol. Y de ahí vamos a empezar con distintas cosas. Ya. A ver. Vamos a hacer entonces aquí unas flechas. Y aquí el nombre. Ya. Digital. Ah, ya. Tenemos entonces primero que todo un sol, ¿cierto? Pongámosle que este sol a nosotros nos trae 6.500, ¿cierto? Kilocalorías por metro cuadrado al día, ¿ya? Eso es en general lo que viene del sol. Esto se escriben así en científico. ¿Ya? Eso es lo que llega del sol, ¿cierto? Después tenemos una cosa que se llama albedo, ¿cierto? Que es lo que se refleja del sol, ¿cierto? En general, lo que se refleja es casi un 50% del sol. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 3.250 kilogramos, kilocalorías, de nuevo me voy a copiar eso para ponerlo a cada rato. Esto menos 2. Profe, ¿le puede aumentar un poquito el zoom? A ver, déjame intentar. Carlos, ¿le puedes poner zoom a tu pantalla por si acaso para ver mejor? Sí, mejor, yo creo. A ver, porque aquí ya estoy con este tamaño. Bueno, perdón, por hectárea, por día. En todo caso, abajo, profe, puede aumentarlo. Abajo a la derecha. Sí, pero se va el recontra carajo. A ver, déjame cambiar tamaño acá.
Vamos a aumentar 120% todo. Ahí sí. Ya. Entonces van a quedar disponibles para la planta, ¿cierto? La mitad nomás. 325 kilogramos por hectárea también quedan para la planta. Ya, esto lo voy a copiar y lo pego, porque de los 6.500 es lo que va a quedar disponible para la planta. Esto, ¿cierto? Aquí tenemos la planta, pongámosle nombre planta, la fotosíntesis, qué sé yo. Eso va a quedar disponible para la planta. ¿Ya? Pero la planta tiene, primero acá tenemos una eficiencia de consumo, ¿cierto? ¿Cuál sería la eficiencia de consumo de la planta? Si tenemos esa cantidad, pero solo vamos a poder, de lo disponible, solo vamos a poder ingerir eso. ¿Cómo sería nuestra primera eficiencia de consumo? El 50%. Esa es nuestra eficiencia de consumo. ¿Ya? Si tenemos esa cantidad de luz disponible, pero solo vamos a poder absorber eso, vamos a poder consumir solo la mitad, entonces la eficiencia de consumo es 50%. ¿Ya? Ahora, la planta o lo que asimila de eso es el 3%, con suerte. ¿Ya? Pongámosle un valor más real, 2.1%. Entonces, vamos a tener una eficiencia de asimilación del 3%. ¿Qué significa una eficiencia de asimilación del 3%? Significa que de todo lo que consuma, solo el 3% lo va a poder asimilar como energía de la planta. ¿Cuánto sería entonces aquí? O su productividad primaria bruta, que sería de alguna forma lo asimilado. $97,5% debería ser, profe, el 3%. ¿Por qué? Porque los 3.250 kilocalorías hay que asimilar el 3% que es lo que absorbe la masa, ¿no? O sea, la Exacto, planta. exacto. El Ya, pues, 3% de 3% es 3.250. 97,5. Buenísimo, 97,5 entonces kilocalorías por Kilocalorías. metro cuadrado al día. Buenísimo. Ya, ahí estamos ya acercándonos ya. Kilocal, esto es verdad que lo voy a copiar por metro cuadrado. Esto es copiado, ya. Ya, estamos con la productividad primaria bruta o asimilado. Ahora, esta flechita me indica qué es lo que voy a perder por respiración, ¿cierto? Y asumiendo que lo que va a crecer o la productividad primaria neta, ¿cierto? Biomasa de planta, voy a poner aquí. Que sería igual a la productividad primaria neta, ¿cierto? O lo crecido, así se entiende, ¿cierto? Si asumimos una eficiencia de crecimiento de un 30%, ¿sí? Una buena eficiencia de crecimiento. ¿Qué valor creen ustedes que les va a dar? Voy a marcar con rojo las eficiencias. ¿Ya?
Primero, en una eficiencia de crecimiento del 30%, ¿cuánto se va entonces para la respiración y cuánto se va a lo crecido? Pero ese dato, profe, ¿es según a las kilocalorías que va debajo del sol, las 3250, o lo que quedó de del 3%? Del 3%, pues esto es lo que recién absorbió la planta. El resto estaba en el ambiente, era del sol. Pero la planta ya tiene 97,5 kilogramos por hectárea. Tiene 97,5 kilocalorías. Es Eso, 29,25 es el 30%. ya, eso entonces es lo que creció. Claro, eso es lo que equivale según lo que quedó de lo que absorbió la planta el 3%. Buenísimo. Entonces, si el 3% de lo que absorbió eran 97,5, ¿cuánto es el 30% de eso? 29,25 Perfecto. kilocalorías. 29,25. Ah, ya tengo otra letra. Tranquilidad. Ya. 29,25 kilocalorías preparadas al día. Listo. ¿Y entonces cuánto se perdió en respiración? $68,25. Buenísimo. Olvidó la. Ya. Listo. Ya, ahora pongámosle que un... Aguante, profe, espera un poquito para ir anotando porque si no va a quedar en el aire. Sí. Anoten todos tranquilos nomás, ¿ya? 10% se pierde en plagas. Ya, pónganle ustedes que 5% se pierde en enfermedades. De todo eso que ustedes tienen como biomasa. Y el resto de la planta, entonces sería el 85%. ¿Cierto? 85% de biomasa útil, por así decirlo. Todo eso es lo que en general ocurre. Ya nosotros nos vamos a poder a medir un caso real. Eso es lo que estamos midiendo ahora, un caso bastante real de un cultivo, ¿cierto? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer más eficiente. Ya, si de esas 29,25 kilocalorías pasamos un 10% acá, 5% acá, 85% acá, ¿cuánto nos quedaría? Ya, en el 10% Sí, sería 2,9. ya, perfecto. Ya, en el de las enfermedades, 1,45, ¿no? Ya, ¿y cuánto nos queda de biomasa útil? 24,86. 24,86. 24,86 kilocalorías por metro Profe, cuadrado. me perdí. ¿El 5% lo saca del 2,9? Sí, todo es del 29. No, el 5% de esto, el 10% de esto y el 85% de esto. Estamos separando lo que Ah, tenemos. ya. Se Ya. divide, ¿cierto? Un poco lo vamos a perder en enfermedades, otro poco lo vamos a perder en plantas. Esto nomás es lo que nos va a quedar, ¿cierto? Ah, yo pensaba que lo sacaba del 2,9. Como iba restando, pero es del 29,25. Sí, de ahí. Es el 5% de eso, Ya. el 10% de eso y el 85% serán 24. Eso es lo que nos queda entonces. Pero Claro. resulta que nada, pues el 38% nomás es de semillas, pues, ¿cierto? Son semillas que se pueden vender, ¿cierto? Y el resto es lo que se llama el residuo, ¿cierto? Los rastrojos. Eso ustedes no lo van a ocupar, ¿cierto? Estamos pensando en semillero de maíz, maíz grano, ¿ya? ¿Cuánto sería entonces en kilocalorías lo que vamos a poder cosechar en semilla y cuánto en rastrojo? 21,131 me da. Ya.
21,131. Eso, no, pues eso no creo. No, me equivoqué porque hay que restarle todo el resto, sí. Sí. No, esto es de los 24. De los 24,86 que yo tengo aquí en mi biomasa útil. 9,44. El Eso es 38%. 9,44, profe, porque eso equivale al 38% del 24,86. ¿Cuánto? 9,44. Perfecto. Ya, ese es el valor. Ya, entonces, ya podemos ver, ¿cierto? Podemos calcular. ¿A dónde me fui? Ya ahí sí. Esa es la productividad que nosotros estamos generando en nuestro agroecosistema, ¿cierto? A partir de el sol, ya un cultivo de maíz típico, ¿cierto? Con 3% de asimilación, hasta un recontra Profe, maíz, y con ese nivel de pérdida. Dígame. y lo que queda, lo que igual queda, digamos, del porcentaje final, porque si usted Está flojo. resta 24,86 menos 9, igual queda un saldo. ¿Y ese saldo Ya, pues, a dónde se va? 15,42. Ya, 15,42. Eso pasa a las redes subterráneas, ¿cierto? La red trófica del suelo, alimentar la red trófica del suelo, en el mejor de los casos, ¿cierto? Pero esto es lo que nosotros vamos a cosechar, esto es lo que vamos a vender, ¿cierto? Ahora juguemos un poco. ¿Cómo vamos a saber, por ejemplo, cuánto en 6 meses de cultivo que dura el maíz, ¿cierto? ¿Cuánto vamos a estar produciendo entonces? Decimos que tenemos 44 kilocalorías por metro cuadrado al día menos uno, ¿cierto? Entonces, en 6 meses vamos a tener como 180 días, ¿cierto? Entonces, si tenemos productividad al día, podemos saber cuánto en 180 días, ¿cierto? Entonces sería 9,44 kilocalorías por 180. ¿Cuánto nos daría eso? 1699. 1699. Kilocalorías por metro cuadrado, pero en 6 meses, ¿cierto? Que es lo que dura este cultivo. Y ahora si yo lo quiero pasar a hectáreas, ¿cuántas kilocalorías por hectárea en esos mismos 6 meses? Si yo tengo metro cuadrado, tendría que multiplicar esto por 10.000, ¿cierto? 10.000 metros cuadrados me va a dar por hectárea. 16.992. 16. ¿Qué más? Sí, ahí está. 1.000.000, no, sí, 16 millones de 992. kilocalorías por hectárea en 6 meses, ¿ya? ¿Qué me dicen los que han trabajado con maíz? Ah, no, tranqui, tenemos que pasar eso. Había un dato que yo tenía la otra vez. Ya. Eh, Ese dato, profe, hay que llevarlo a kilo, ¿no? exacto. Ustedes tienen en la guía una tabla, ¿ya? Busquen cuántos kilocalorías tiene la harina de maíz.
y vamos a poder hacer esa transformación. Ustedes tienen eso, ¿ah? Todos. Al final hay unas tablitas, ahí dice cuántas kilocalorías tiene 100 gramos de maíz. 349. 349. Buenísimo. 349 kilocal por cada 100 gramos. Entonces, ¿cuánto es por kilo? $3.490. Entonces, ¿cuántos kilos tenemos ahí? Dividan 16.990.000. 48,68 kilocalorías. No debería dar en kilocalorías. O sea, Kilogramos. 48.681 me aparece, Ya. si no me equivoco. Ahí está, 48.000. ¿Qué más? 681. Perfecto. 681 kilogramos por hectárea. Ya quienes, los que han trabajado en maíz, ¿cómo estamos con ese rendimiento? 48 toneladas por hectárea. Bajo. ¿Es un valor real o no? No. Bajo. Bajo, bueno, pero estamos con datos súper someros. Pero Eso esto es algo en que el norte, pues, profe, donde no hay agua. Pero es que depende, si es maíz semillero está bien, pero si es maíz grano no. Está abajo. Sí, claro. Sí. ya buenísimo. Entonces pensemos que es maíz semillero, pero el tema es ese, que se entienda de lo que estamos hablando, ¿cierto? Que todo se puede llevar. Ven cómo llegamos desde el sol hasta los kilogramos por hectárea en maíz. Así es como ustedes pueden calcular cualquier proceso productivo y medir su eficiencia energética. A ver, por ejemplo, si sabemos que los humanos consumen 2.500 kilocalorías por día, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos humanos puedo yo alimentar aquí en una hectárea de cultivo de maíz? ¿Mm? $19.96. De nuevo. De nuevo, por favor, que no escuché, se cruzaron las respuestas. Ya, pues, 19.4. de nuevo no lo escuché. 19.47. 19.4. Ni no creo. No, porque ya nos salimos de los kilogramos. Ahora estamos con kilocalorías. Entonces hay que dividir esto por esto. Perdón, dividir esto por esto. ¿Ya? Si nosotros estamos produciendo esa cantidad de kilocalorías y sabemos que un humano va a consumir esas kilocalorías, ¿cuántos humanos voy a poder alimentar con esa producción? 6.796. 6.679. Bueno, andamos por ahí. Bueno, 6.679 humanos en un día. ¿Ya? Eso es lo que significa entonces esa cantidad productiva. Así es como ustedes pueden hacer entonces todos estos cálculos de eficiencia energética para cualquier productividad, ya, cualquier sistema productivo.
siempre tienen que tener muy en claro las unidades, ¿ya? Si son metro cuadrado, si son hectáreas, ¿cierto? Si es un día, si es un año, un mes, o si es gramos, si es kilogramos, o si es kilocaloría, ¿cierto? Porque a veces la biomasa viene en gramos, o a veces la biomasa viene en kilocalorías. Y ahora ustedes saben también cómo transformar de biomasa a energía, ¿cierto? Y al revés, pues de energía a biomasa. Profe, quedé medio colgado en el último ejercicio que hizo. ¿Lo puede explicar de nuevo, por favor? La última parte. Profe, Bueno, lo último que yo dije es que si un humano requiere consumir al día 2.500 kilocalorías, bueno, con lo que yo produje recién con lo que produje recién en mi maíz, que eran 16.900 kilocalorías por hectárea en 6 meses, voy a poder alimentar a 6.679 humanos en un día con esa hectárea, ¿cierto? O alimentar a un solo humano por 6.679 días, ¿cierto? Eso es lo que le estaba diciendo. En realidad lo que estamos haciendo es jugar con los datos, ¿cierto? Cómo estos datos los podemos transformar para ir obteniendo distinta Profe. información, ¿cierto? profesor, Profe, a mí me dio otro resultado. ¿Cuánto le 796, 6.796. 6.796. Bueno, cambiémoslo entonces. Ya, 6.796 humanos entonces. Pero eso es lo que me interesa que entiendan esos juegos que hemos hecho, ¿cierto? Partimos de la cantidad de radiación solar que llega en un día, con algunos datos muy someros, pero bastante cercanos a la realidad. Pudimos calcular, ¿cierto?, la cantidad de energía que íbamos a poder acumular en una planta de maíz y por ende cuánta energía realmente íbamos a poder cosechar de ella. Eso lo llevamos a hectáreas, después lo transformamos, ¿cierto?, a biomasa, sabiendo cuántas kilocalorías tenía el gramo de maíz. Entonces, no son todos cálculos exactos, pero sin embargo nos dieron valores bastante plausibles, ¿cierto? Eso es lo importante, ¿ya? Carla, hable, nada más. profesor, respecto a lo que vamos a producir por hectárea llevado a kilo, si bien este ejercicio es bastante largo, ¿hay otras formas de llegar a ese resultado? Y es que esta es la forma correcta, ya ir pudiendo medir cómo está siendo asimilado a qué eficiencia, ¿cierto? A qué eficiencia las plantas están creciendo. Si nosotros tenemos todos esos datos, vamos a poder modelar esta red trófica y vamos a poder calcular con bastante exactitud eh, la, la productividad a nivel energético. Ahora esto no es lo que se hace, ¿cierto? Comúnmente se toma cualquier otro tipo de valoración del rendimiento, ¿cierto? En kilogramos por hectárea, eh, como valores promedio de cosas que se han dado según tal o cual modelo o manejo productivo. Pero muy pocas veces se mide in situ, en realidad, cómo está funcionando ese agroecosistema, ¿cierto? En general lo que hay son estimaciones bastante someras en base a las experiencias de cultivos anteriores, ¿cierto? Si alguien usa un, eh, ¿cómo se llama? Un paquete tecnológico y le dieron, no sé, 70 kilogramos por hectárea, luego va a esperar, si aplica ese mismo paquete tecnológico, va a esperar a que le dé esa productividad, ¿cierto? Profesor, es que se lo menciono porque solamente relacionado a los kilos, a los kilos por hectárea. ¿Por qué se lo menciono? Porque efectivamente sí existen otros pasos, digamos, a seguir para llegar a los kilogramos por hectárea y saber la eficiencia. Yo lo he puesto a prueba en 3 últimas temporadas y efectivamente llego al número certero.
Por eso pero le ¿qué digo no. ingresa kilocalorías que vienen del sol. No, netamente con datos reales asociados a un fruto X con un peso X llevado a relación gramaje, milímetros, diámetro ecuatorial, y finalmente llega a una estimación súper certera. Por eso, O pero sea, esos métodos se llaman estadística inferencial bayesiana, que se basa en datos que ya se modelaron, entonces se usó tal forma de producir y me dio tales resultados. Entonces yo después sigo repitiendo lo mismo, sigo anotando los resultados y el sistema se va a hacer cada vez más preciso en poder modelar justamente cuáles van a ser los resultados si yo voy cambiando los factores que ya están conocidos. Pero esos factores sí tienen que ver siempre con aspectos muy productivos respecto a insumo-producto y pocas veces, o más bien nunca, se hacen análisis energéticos de este tipo. Por eso le digo yo, el programa que usted utiliza, ¿qué factores le pide que usted ingrese para poder hacer los cálculos? ¿En algún momento le pide que ingrese la tasa de asimilación del cultivo o la radiación real de energía que está llegando del sol? no me pide esos datos. No, pues por eso es lo que le estaba explicando. El que logra hacer balances energéticos entiende la Matrix, ¿ya? Y se los digo súper en serio, ¿ya? Porque si no vamos a seguir con esas estimaciones que tienen que ver más con modelamiento bayesiano, probabilístico, que de medición exacta de los datos reales que hay en el agroecosistema, ¿cierto? Con un luxímetro, por ejemplo, poder medir cuál es la radiación incidente por metro cuadrado, poder medir también cuál es la tasa de asimilación neta en las hojas. Sabemos que la hoja bandera en adelante, en el caso del maíz, cambia la tasa de asimilación neta de las hojas, ¿cierto? Las hojas más basales después también van a tener una tasa de asimilación neta menor. Las plantas van a tener un índice de área foliar distinto también, ¿cierto? Entonces, ese tipo de estimaciones la van a llevar a poder hacer análisis energético, ¿cierto? Más que hacer modelaciones en base a sistemas o manejos específicos del huerto. ¿M? Qué sé yo, tantos kilos de nitrógeno, cuántos litros de agua me deberían dar entonces manzanas con tal diámetro ecuatorial, ¿cierto? Eso es lo que estamos acostumbrados en el mundo convencional, pero lo que nos llama a hacer la ecología o la agroecología es empezar a tomar en consideración balances energéticos, ¿ya? Y poder considerar estas eficiencias en el traspaso trófico o en el traspaso mismo dentro del mismo metabolismo de las plantas. Como les digo, se puede ayudar a la planta a mejorar su eficiencia de asimilación, se puede mejorar el campo a evitar el albedo, dependiendo del manejo o dependiendo del avance biotecnológico, se puede también cambiar la eficiencia de crecimiento. Si cambiamos, por ende, las prácticas agrícolas, vamos a poder cambiar lo que se pierde en plagas y enfermedades, ¿cierto? Entonces, es ahí como se puede ir mejorando esto. También el porcentaje de semillas de la planta, también gran parte del mejoramiento genético del maíz va por ese lado. Así que eso es una herramienta más, la que yo les estoy presentando, ¿cierto? No es ni la mejor ni la herramienta, ya es una herramienta más, pero en general es muy poco utilizada, ¿ya? Y yo los recomiendo a que eh, puedan, ¿cierto? Tomar estas herramientas de cálculos y balances energéticos para poder estimar de una mejor forma la eficiencia de su sistema productivo a nivel holístico. Esa es la idea de esta clase de redes tróficas. De hecho, aquí con este ejercicio estamos terminando todo lo que son redes tróficas. Ya aquí ya nos vamos a olvidar de eso, vamos a empezar a hablar de otros temas. Pero todo lo que sería termodinámica de agroecosistemas y en general energética de redes tróficas,
debiera quedar comprendido con los últimos ejercicios que hicimos. No sé más, ¿tienen más comentarios? Profesor, yo por la letra no vi muy bien, porque está muy pequeñito, pero sabe que lo encontré súper interesante esto como para poder hacer dieta para cuando uno tiene animales, por ejemplo. Y hacer estimaciones de